Hola, buen día. Mi nombre es Dafne Desiree Cerritos Ramales y en este video vamos a hablar de temas muy importantes que tienen que ver con cómo funciona nuestro país. No te preocupes si al inicio comienzo con palabras difíciles, porque lo explicaré de una forma sencilla, con ejemplos y situaciones que vivimos todos los días. Para empezar, vamos con la pregunta más importante y clave de todas. ¿Qué es el Estado? Cuando escuchamos la palabra Estado, muchas veces pensamos que significa un lugar, una emoción o el estado civil de una persona. Pero vamos a hablar del Estado desde el punto de vista político. El Estado es una organización política que existe dentro de un territorio, donde viven personas y que cuentan con gobierno y con leyes. Una forma sencilla de entenderlo es esta. Imagina que el Estado es como una gran casa. El territorio es la casa. La población somos todas las personas que viven dentro. El gobierno es quien organiza todo y las leyes son las reglas para convivir. Un pensador llamado Max Weber explicó que el Estado es la institución que tiene el derecho legítimo de usar la fuerza para entender el orden y mantenerlo. ¿Esto qué significa? Que solo el Estado, a través de autoridades como policía o el ejército, puede usar la fuerza para proteger a las personas y mantener obviamente el orden, no para hacer daño. Además, el Estado existe para buscar el bien común, es decir, que la mayoría de las personas puedan vivir mejor con seguridad, servicios y derechos. El pensador Jan Jacques explicó que las personas aceptan vivir en un Estado mediante un contrato social. Esto quiere decir que las personas aceptan ejercer leyes a cambio de protección, derechos y orden. Un ejemplo sencillo es este. Imagina un recreo sin reglas. Algunos se empujan, otros gritan, nadie respeta turnos. Ahora imagina que hay reglas y un maestro vigilando. Es lo que hace el Estado, poner reglas para convivir mejor. Ahora, ¿cuál es la forma de gobierno en México y cómo se conforma? Bueno, ahora que ya entendimos qué es el Estado, vamos a hablar del gobierno. El gobierno es una parte del Estado y es el encargado de ejercer el poder, es decir, de tomar decisiones para que el país funcione. La forma de gobierno es la manera en que ese poder se organiza y se usa. En México, la Constitución dice algo muy importante. La soberanía reside en el pueblo. Esto significa que el poder no nace del gobierno, sino de las personas. El artículo 40 de la Constitución establece que México es una república representativa, democrática, laica y federal. Vamos a explicarlo fácil. República, porque no hay rey ni reina. Representativa, porque elegimos a personas que nos representen. Democrática, porque votamos. Y laica, porque el gobierno no pertenece a ninguna religión. Y por último, federal, porque el país está formado por estados. Ejemplo, México es como un equipo grande formado por 32 equipos más pequeños, que esos son los estados. Todos tienen reglas internas, pero siguen las reglas del país, obviamente. Ahora, te diré la división de poderes en México. Para que el poder no se concentre en una sola persona, el gobierno se divide en 3 poderes. Primero, poder legislativo. Se encarga de hacer las leyes. Segundo, el poder ejecutivo. Se encarga de gobernar y hacer cumplir esas leyes. Y el poder judicial. Se encarga de interpretar las leyes y aplicar justicia. Un ejemplo. Uno escribe las reglas, otro las aplica y otro revisa que se cumplan correctamente, como supervisor. Así se evita el abuso de poder. Ahora, ¿qué es la administración pública? La administración pública es todo lo que hace que el gobierno funcione en la vida diaria. No es lo mismo que el gobierno, aunque trabajan juntos. El gobierno decide la administración pública ejecutiva. La administración pública está formada por instituciones, oficinas y personas que trabajan para atender las necesidades de la población. Ejemplo sencillo. Escuelas públicas,
hospitales, transporte público, recaudación de impuestos y programas sociales. Sin la administración pública, las leyes solo quedarían escritas en papel. ¿Y sabes cómo se conforma la administración pública? Bueno, la administración pública se conforma por personas, que esos son los servidores públicos, y por instituciones, por recursos y por procedimientos. Todo esto sirve para ejecutar leyes, prestar servicios, administrar recursos y atender asuntos públicos. Ahora, ¿sabías que cuando usas una escuela pública, un hospital o una beca, estás usando servicios de la administración pública? Sí, aunque no lo notes. Te diré las formas de la administración pública centralizada y paraestatal. La administración pública se divide en dos grandes formas. Administración pública centralizada depende directamente del presidente. Incluye secretarías de Estado, consejería jurídica y órganos reguladores. Ejemplo, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud. Ahora, la administración pública paraestatal. Son órganos que ayudan al gobierno, pero tienen cierta autonomía. Incluye organismos descentralizados, empresas del Estado y fideicomisos. Ejemplo, constituciones que prestan servicios específicos como energía o créditos. Posteriormente entra la Administración Pública Federal en México. ¿Cómo se conforma? La Administración Pública Federal es la parte de la administración pública que funciona a nivel nacional, es decir, en todo el país. La Constitución mexicana establece que el Poder Ejecutivo es el encargado de llevar a cabo tareas de gobierno para hacerlo necesaria de una gran organización. Esa organización es la Administración Pública Federal. Imagínate esto. México es una escuela enorme. El director no puede hacerlo todo solo, obviamente. Necesita maestros perfectos, secretarios, orientadores y personas de apoyo. Así funciona el país. El presidente necesita instituciones que lo ayuden a gobernar. El artículo 80 de la Constitución dice que el poder ejecutivo se deposita en una sola persona, que es el presidente de los Estados Unidos mexicanos. El presidente es elegido por voto libre y secreto, dura 6 años en el cargo y es el jefe de poder ejecutivo. Pero ojo, el presidente no gobierna solo. Por eso existe la Administración Pública Federal, que se divide en dos grandes formas. Primero, la Administración Pública Centralizada. La Administración Pública Centralizada está formada por instituciones que dependen directamente del presidente. Incluye principalmente secretarías de Estado, consejería jurídica y órganos reguladores en materia energética. Un ejemplo, cuando escuchas la Secretaría de Educación, Secretaría de Salud y Secretaría de Hacienda. Todas ellas forman parte de la Administración Pública Centralizada. Estas secretarías ayudan al gobierno a aplicar las leyes, diseñar políticas públicas y resolver problemas nacionales. Ahora, ¿sabías que la Secretaría tiene funciones específicas que están escritas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal? La Administración Pública Paraestatal está formada por organismos que ayudan al gobierno, pero que tienen mayor autonomía. Incluye organismos descentralizados, empresas de participación estatal, instituciones nacionales de crédito y fideicomisos públicos. Ejemplo, constituciones creadas para cumplir tareas muy específicas, como administrar recursos, prestar servicios de apoyo o apoyar sectores importantes del país. Estos organismos tienen personalidad jurídica propia, patrimonio propio, reglas propias, pero aún así siguen siendo parte del Estado. Imagínate esto. Es como si el gobierno creara ejemplos especiales para resolver problemas específicos sin depender totalmente de una secretaria. Ahora, posteriormente, ¿qué son los asuntos públicos? Bien, vamos con algo que vivimos todos los días. Aunque no siempre lo notamos, los asuntos públicos
Los asuntos públicos son todos aquellos temas que afectan a la sociedad en general, no solo a una persona. Ejemplos de estos asuntos públicos: la educación, la seguridad, que es muy importante, la salud, el transporte, el medio ambiente y obviamente los impuestos. Son asuntos que nos afectan a todos en general, a todos. Requieren organización y necesitan intervención del Estado. Imagina esto: si una calle no tiene semáforos, todos corren peligro, obviamente. Eso no es un problema de una sola persona, es un asunto público. La administración pública es la encargada de atender los asuntos públicos, aplicar soluciones y organizar recursos para resolverlos. ¿Sabías que cuando el gobierno planea campañas de vacunación, construye escuelas o regula el transporte, está atendiendo asuntos públicos? Posteriormente, el Poder Ejecutivo. ¿Qué es y qué hace? El Poder Ejecutivo es uno de los 3 poderes del Estado y tiene una función muy importante para gobernar. Su función principal es ejecutar las leyes, hacerlas cumplir y administrar el país. En México, el Poder Ejecutivo está encabezado por el presidente, se apoya en la administración pública federal y dirige las políticas públicas. Ejemplo: el Poder Legislativo crea una ley para mejorar la educación. El Poder Ejecutivo se encarga de aplicarla, crear programas, organizar escuelas y asignar recursos. Importante: el Poder Ejecutivo no crea las leyes, pero sí las pone en práctica. Además, el presidente dirige la política interior y exterior, nombra funcionarios y representa al país. Todo esto lo hace apoyado por secretarias, organismos públicos y servidores públicos. Y ahí entra el Poder Legislativo en México. ¿Cómo se forma? Bueno, el Poder Legislativo es el poder encargado de crear, modificar y eliminar las leyes. Una forma de decirlo más sencillo: es el Poder Legislativo el que escribe las reglas que todos debemos seguir. En México, el Poder Legislativo se deposita en un órgano llamado Congreso de la Unión. Congreso de la Unión se divide en 2 cámaras: Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Esto se llama un sistema bicameral, porque tiene 2 cámaras. Cámara de Diputados, ese es uno. La Cámara de Diputados está integrada por diputados, quien representan al pueblo. Sus funciones principales son crear leyes, aprobar el presupuesto y vigilar el uso de dinero público. Ejemplo: imagina que en tu escuela hay un comité que decide cómo se va a usar el dinero para mejoras. Eso hacen los diputados, pero a nivel país. ¿Sabías que los diputados representan directamente a la población y duran 3 años en su cargo? Segundo, Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores está integrado por senadores quienes representan a los estados y a la federación. Sus funciones principales son aprobar leyes, analizar decisiones importantes y participar en temas de política exterior. Ejemplo: son senadores como representantes de cada estado dentro del país. ¿Sabías que los senadores duran 6 años en su cargo? Y te preguntarás, ¿por qué 2 cámaras? Bueno, ¿por qué 2 cámaras? Tener 2 cámaras sirve para revisar mejor las leyes, evitar errores y tener diferentes puntos de vista. Imagina que una ley es una tarea importante. Primero la revisa un grupo y luego otro, para asegurarse de que esté bien hecha. Poder Judicial de la Federación. ¿Qué es y qué hace? Bueno, ahora pasemos al Poder Judicial, que es el encargado de impartir justicia. Te lo explico de una manera más fácil. El Poder Judicial es el que dice quién tiene la razón, si una ley se está cumpliendo y cómo se deben aplicar las normas. Su función principal es interpretar las leyes, resolver conflictos y proteger la Constitución. Ejemplo: las personas tienen un problema legal. El Poder
El poder judicial es el que decide quién tiene la razón con base en la ley. Estructura del Poder Judicial de la Federación. Conforme a la reforma judicial, el Poder Judicial de la Federación tiene una estructura organizada para cumplir con su función. Se conforma principalmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y tribunales juzgados. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, es el máximo tribunal del país. Se encarga de interpretar la Constitución, resolver los asuntos más importantes, defender los derechos humanos. Imagina que es como el árbitro final de un partido. Su decisión es la última. Consejo de la Judicatura Federal. Este órgano se encarga de administrar el Poder Judicial, vigilar la conducta de jueces, garantizar que la justicia funcione correctamente y es como el área que supervisa que los jueces hagan bien su trabajo. Juzgados y tribunales. Son los órganos donde se atienden casos, se resuelven conflictos y se aplican las leyes día a día. La mayoría de los problemas legales se resuelven en juzgados antes de llegar a la Suprema Corte. ¿Por qué es importante el Poder Judicial? Porque sin justicia no hay orden, no hay igualdad y no hay respeto a la ley. El Poder Judicial se asegura de que las leyes se respeten, las autoridades no abusen de su poder y los derechos de las personas se protejan. Imagina esto. Si alguien rompe una regla y no pasa nada, las reglas dejan de servir. Por eso el Poder Judicial es tan importante. Poderes estatales o locales. ¿Qué son y cómo funcionan? Bueno, aquí entra los poderes estatales o locales. México es un país federal, lo que significa que no todo el poder está concentrado en el gobierno federal. Los estados y la Ciudad de México también tienen su propio gobierno. Imagina que México es como una gran familia. Hay reglas generales para todos, pero cada miembro tiene cierta libertad para organizar su espacio. Cada estado de la República cuenta con 3 poderes, igual que a nivel federal. El Poder Ejecutivo Estatal, el Poder Legislativo Estatal y el Poder Judicial Estatal. El Poder Ejecutivo Estatal está encabezado por el gobernador o la gobernadora. Se encarga de gobernar el Estado, aplicar las leyes locales, administrar los servicios públicos. Ejemplo, el gobernador se encarga de escuelas estatales, hospitales del Estado y seguridad pública estatal. Ahora, ¿sabías que aunque el gobernador gobierna el Estado, debe respetar la Constitución Federal? Aquí entra el Poder Legislativo Estatal. El Poder Legislativo Estatal está formado por el Congreso del Estado y este se encarga de crear leyes locales, reformar leyes estatales y aprobar presupuestos del Estado. Ejemplo, son quienes deciden reglas específicas para el Estado, como normas de tránsito locales o leyes administrativas estatales. Poder Judicial Estatal. El Poder Judicial Estatal se encarga de impartir justicia en el Estado, resolver conflictos locales, aplicar leyes estatales y muy importante, este poder es independiente del Poder Judicial Federal, pero los dos, trabajan para garantizar justicia. Municipios y gobiernos locales. Además de los estados, existen los municipios que son el nivel de gobierno más cercano a las personas. El municipio es gobernado por un presidente municipal y el ayuntamiento. Se encarga de alumbrado público, recolección de basura, seguridad local y servicios básicos. Imagínate que el municipio es como el encargado de tu colonia. Si hay un problema con la calle o la basura, el municipio está para atenderlo y debe atenderlo. ¿Cómo se conecta todo esto? Ahora juntemos todo lo que aprendimos. El Estado organiza la sociedad, el gobierno ejerce el poder, la administración pública hace que todo funcione, los asuntos públicos afectan a todos y los 3 poderes evitan abusos. Los estados y municipios atienden lo local. Ejemplo final.
Si una escuela pública necesita mantenimiento, el legislativo crea las leyes, el ejecutivo organiza el presupuesto, la administración pública ejecuta, el judicial vigila que se cumpla la ley y el Estado y el municipio participan. Todo está conectado si te das cuenta. Bueno, para concluir, puedo decir que el Estado no es algo lejano o abstracto. Está presente en nuestra vida diaria cuando vamos a la escuela, cuando usamos transporte público, cuando recibimos atención médica. Vivimos en una comunidad organizada. Entender cómo funciona el Estado, el gobierno y la administración pública nos ayuda a conocer nuestros derechos, cumplir nuestras obligaciones, participar como ciudadanos, y eso es muy importante. Una sociedad informada es una sociedad más justa. Conocer cómo funciona nuestro país es el primer paso para mejorarlo. Muchas gracias por ver este video.